Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a hablar cómo trabajar con uno de los mejores gestores de fuentes del mundo, que es FontEsper. Para mí es el mejor gestor de fuentes. De hecho, no sé por qué Adobe todavía no ha comprado a esta empresa, a Proxima Software, porque es de los mejores gestores de fuentes que hay en el mercado. He visto muchos videotutoriales de FontEsper y la verdad que no me ha gustado ninguno, porque son videotutoriales hechos por usuarios a nivel particular que no tienen mucha idea de cómo se utiliza un gestor de fuentes a nivel profesional, es decir, a nivel de gente que trabaja con artes gráficas, que trabaja con desktop publishing, es decir, con autoedición, haciendo maquetación, libros, diseño, diseño gráfico en general. Son usuarios normalmente caseros que utilizan el ordenador para hacer poco más que un cartel y no tienen mucha idea de lo que es un gestor de fuentes ni para qué se utiliza. He visto muchos videotutoriales que no me gustan, se dedican a dar vueltas aleatorias haciendo clic, clic, clic por allí, qué guay, qué guay, qué guay, y realmente no me gustan. Por eso, desde un nivel profesional, y porque llevo muchísimo tiempo trabajando en autoedición y en arte gráfica, he querido hacer este videotutorial para explicaros qué es un gestor de fuentes, cuál es la filosofía detrás, por qué es estupendo, buenísimo utilizar un gestor de fuentes, y he querido hacer este tutorial para explicaroslo. Así que vamos a zambullirnos de lleno y os voy a explicar qué es un gestor de fuentes y para qué se utiliza un gestor de fuentes. Bueno, un gestor de fuentes se utiliza para poder tener acceso a un catálogo de fuentes que puedes tener almacenado en tu ordenador sin necesidad de tenerlas que cargar todas en Windows. Y lo que tenéis ahí es FontEsper 2021 o cualquier versión que os va a permitir gestionar ese catálogo de fuentes. ¿Y qué pasaría si tuvierais un montón de fuentes en el ordenador? Pues que probablemente no arrancaría, tendría tanto peso, tanto trabajo que no arrancaría. Por eso es bueno un gestor de fuentes, porque nos va a permitir utilizar las fuentes que necesitemos, incluso instalarlas de manera temporal. Vamos a verlo con más detalle. De momento, lo más importante es entender qué son o cuáles son las fuentes que nosotros tenemos en nuestro sistema, es decir, en nuestro sistema operativo. Vamos a ver, si nosotros nos vamos a esa pestaña en FontEsper, con FontEsper abierto, a fuentes del sistema, ahí vamos a ver todas las fuentes que nosotros tenemos instaladas en Windows. Yo en este caso tengo 847 fuentes instaladas, que más o menos es una cantidad de fuentes normal, pero esas son las fuentes que nosotros tenemos en Windows. ¿Y eso qué significa? En nuestro sistema operativo, eso significa que nosotros vamos a poder utilizar esas fuentes en cualquier momento. Es decir, cuando arranquemos el ordenador, son las fuentes que tenemos y las podemos utilizar. Ahí, a la izquierda, podéis ver las fuentes del sistema. ¿Veis el cuadrado rojo que se desplaza? Bueno, pues ahí tenéis toda la lista de fuentes del sistema. Para cualquiera que me diga a mí, bueno, ¿y para qué son importantes las fuentes del sistema? Bueno, pues las fuentes del sistema es como la sal de la vida. Si tú le quitas a un diseño gráfico la fuente, pues no tendrías nada. Yo he hecho clic en Noto Sheriff y como podréis ver, el color verde nos indica que esa fuente está instalada de manera permanente. Y cuando hago clic en la izquierda sobre una fuente, en este caso de la familia Noto Sheriff, se me van a marcar todas las fuentes que pertenezcan a esa familia. Aquí veis que tengo 847 fuentes instaladas, temporales 0 y un total de 847 fuentes, que el total sería la suma de las fuentes instaladas permanentemente en nuestro sistema operativo. Y luego os explicaré el por qué es importante tener fuentes instaladas permanentemente y temporalmente. Ahí abajo podéis ver un texto de muestra de cómo quedaría una determinada fuente, lo cual os puede ir dando ideas para un diseño de si os gusta cómo queda esa fuente o si no os gusta cómo queda esa fuente. Muy importante, y si pudiera poner música de terror terrorífica la pondría ahora mismo. Os lo digo ya, instalar un enorme número de fuentes puede destruir tu sistema operativo. Y me pasó a mí. Suele pasarle a los diseñadores novatos. Tened cuidado con eso. La pestaña de fuentes va a gestionar nuestro catálogo de fuentes, es decir, los grupos de fuentes. Y luego la pestaña de fuentes del sistema gestiona lo que son las fuentes
del sistema operativo. Vamos a tratar cómo organizar el aspecto del entorno de trabajo, que eso es muy importante. Vamos a entender cómo se organiza la interfaz de PhoneExpert. Ahí veis que podéis seleccionar el tamaño de la fuente, porque nuestro catálogo de fuentes, nuestros grupos de fuentes o las que tenemos en el sistema se van a mostrar en pantalla, para que veamos una muestra de cómo es cada fuente, cada tipo de letra, y ahí podemos cambiar el tamaño. Y eso, ese desplazador que tenemos ahí con una A pequeñita y una A más grande, lo que nos permite es ampliar el tamaño vertical de la muestra que estamos viendo en pantalla. No os preocupéis por lo que he dicho antes de instalar un enorme número de fuentes en el sistema operativo, que ya iremos profundizando en esto con mayor detalle a lo largo del vídeo. Ahí en anchura podemos establecer la anchura de la muestra que estamos viendo en pantalla y podemos reducirla. Si vamos reduciendo la muestra, pues podemos meter más muestras de fuentes dentro de la misma ventana o dentro del mismo espacio. Ahí tendríamos lo que son las ligaduras, que bueno, no entraremos en explicar ahora mismo lo que son las ligaduras. Es como una especie de uniones entre las letras. Las ligaduras, podéis buscar más información, pero bueno, hay algunos tipos de fuentes que te permiten unir una F con una T, por ejemplo, con un lacito, y eso son las ligaduras. Eso se puede activar o desactivar. Podemos activar las ligaduras y desactivarlas. Y yo ahí a la izquierda estoy haciendo clic en las diferentes. Ahora he desactivado las ligaduras, las he vuelto a activar, podríamos verlo, ¿vale? Cuando una fuente tenga ligaduras, pues se mostrará. Y a la izquierda lo que estamos viendo pues son las fuentes que yo tengo en el sistema, y estoy haciendo clic, clic, clic por aquí, por allí, por diferentes fuentes que tengo en el sistema para que vosotros la veáis. 847 fuentes tengo instaladas. Ahora estoy haciendo clic en Miriam. Ahí estáis viendo todas las variantes de Miriam marcadas en color verde. Significa que están instaladas de manera permanente y cada vez que encienda el ordenador yo tendré acceso a esa fuente. Esta es Source Sans Pro, y ahí tengo todas las que se van marcando, ¿vale? Voy haciendo clic, como ya sabéis, ya os he comentado lo de la ligadura. Y vamos a ir viendo también en el nombre de la fuente. Nosotros, por ejemplo, en la muestra de texto, podríamos escribir un texto de prueba para que en la muestra del texto no se muestre lo que es el nombre de la fuente, sino un texto que hayamos introducido. Podemos hacerlo así. Por ejemplo, si estás haciendo un cartel o estás haciendo un diseño y tienes un título en la mente y tú quieres hacer una prueba de cómo quedaría, y tú dices, ¿cómo quedará la palabra ferrocarril con esta fuente? Pues puedes escribirla ahí. Prueba de la palabra ferrocarril y verías cómo queda. Así te vas haciendo una idea del proceso creativo de cómo quedaría, si te gusta o no te gusta, ¿vale? Ahí lo podéis ver y como ya habéis visto antes, ahí lo tenéis. Ahí lo que tenéis en la izquierda, a la derecha es el kerning, y en la izquierda tenéis lo que son las ligaduras, ¿vale? El kerning, podéis buscar información en internet sobre lo que es el kerning de las fuentes, ¿vale? El espacio que hay entre una fuente y otra, entre un carácter de una fuente y otro carácter de otra fuente. Ahí podríamos seleccionar que las muestras se muestren con el nombre de la fuente, como estáis viendo ahí, y estamos viéndola. Yo prefiero mostrarlas con el nombre de la fuente. También podemos ver un alfabeto de cajas alta y baja, es decir, una muestra de todo el alfabeto. Podríamos ver, por ejemplo, un alfabeto de caja alta, un alfabeto de caja baja, en fin, diferentes muestras, números, cómo se mostrarían los números. Si, por ejemplo, vais a poner números en una determinada parte de un cartel o un diseño gráfico, podréis ver cómo se muestran. Hay fuentes que no se están mostrando los números, pueden ser porque ese tipo de fuente tenga algún tipo de problema o porque esa fuente no admita números, porque fuentes hay de su padre y de su madre, hay un montón. Algunas permiten ciertos tipos de caracteres y otros no. Podríamos mostrar lo que son los conjuntos de caracteres ISO, para que lo viéramos, si por ejemplo estamos buscando corchetes o comillas, etcétera, para que veamos cómo queda. En fin, ese menú de ahí tiene como función podernos mostrar cómo quedaría una determinada fuente en determinadas cosas, es decir, en números, en caracteres especiales, en lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo un poquito más la interfaz. Ya veis que ahí tenéis lo que son las fuentes, y ahí abajo en el texto de muestra pues podréis cambiar el color del texto y el color de fondo. Pues si queréis tenéis una idea de cómo quedaría con un cartel o cómo quedaría con algo, pues podéis ir cambiando el color para verlo, ¿vale? Podrías poner un texto propio, por ejemplo, esto es muy bueno para los creativos que están haciendo un cartel, por ejemplo, y tienen en mente un título. ¿Cómo quedará este título con esa determinada fuente? ¿Quedará bien o quedará mal? Pues ahí lo escribes y podrías ver
en el propio proceso creativo cómo te va a quedar esa fuente con ese determinado titular, ¿vale? Bien, estoy haciendo clic a la izquierda sobre diferentes fuentes que tengo instaladas en el sistema. Esta es un Palatino Linotype, etcétera. Pero ya lo digo, que cuidado también al desinstalar fuentes del sistema, porque Windows podría no funcionar correctamente, ¿eh? Y las ventanas podrían mostrarse de forma extraña. Las fuentes que están ahí son las fuentes del sistema operativo. Ahí se incluyen las fuentes prescindibles, es decir, las que puedes desinstalar, y las que no son prescindibles, las del propio sistema operativo. Así que mucho cuidado, porque podéis joderla bien jodida. Así de claro, pero no os preocupéis, que yo os voy a guiar en el proceso para que eso no pase. Ahí tenéis lo que son la tabla de caracteres. En este caso esta fuente pues permite caracteres cirílicos, caracteres especiales, etcétera. Estamos trabajando ahora mismo con la fuente Source Serif Pro. Y esto nos viene muy bien, porque por ejemplo cuando hacemos clic en una determinada fuente podemos ver, en un determinado carácter, de la fuente, podríamos ver cómo queda ese carácter cuando vayamos a utilizarlo en un diseño, y sobre todo todos los caracteres que tiene esa fuente, si realmente cumple nuestros requisitos, porque nosotros podríamos querer utilizar una fuente que tenga caracteres especiales si estamos trabajando a lo mejor con un idioma europeo, yo que sé, noruego, por ejemplo, o estamos trabajando con otro idioma, pues necesitamos tener acceso para ver todos los caracteres que tiene la fuente y ver si cumple nuestras expectativas de diseño. Ahí tendríamos todo lo que son las opciones posibles en cuanto a ancho, etcétera. Podríamos ver la tabla de caracteres, diferentes opciones, etcétera. Pero en principio la tabla de caracteres es para que vosotros veáis si la fuente que estáis utilizando va a cumplir con lo que nosotros necesitamos. Yo tengo la Source Serif Pro Bold seleccionada ahora mismo. Esa es la que tengo seleccionada porque está marcada en azul. He hecho clic en ella, ¿vale? Y en esa fuente pues veo que tiene caracteres cirílicos, no tiene armenio. Estoy buscando si tiene armenio. Esto es muy bueno para cuando hacemos de estos publishing y estamos trabajando con diferentes idiomas. No tiene caracteres para el tibetano. Si te encargaran un de estos publishing en tibetano, pues podrías ver si esa fuente te permite tibetano. No tiene letras arábicas, por lo tanto, si estás haciendo un texto en árabe, esa fuente no la puedes utilizar. Vamos a ver qué más cosas podemos ver por aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Podríamos ver los tipos de flechas que tiene. Trae muy pocos tipos de flechas esa fuente. Ahí veis que nada más que 4 tipos de flechas. Vamos a ver más cosas que podríamos hacer con esta fuente en ese menú. Vamos a ver, por ejemplo, etiquetas. Pues traen muy pocas etiquetas o ninguna. Y ahí tenéis a la izquierda una lista de todas las cosas que pueden ofrecernos las fuentes. Las que pueda ofrecernos esta fuente la marcará abajo y las que no, no. Los dingbacks son los caracteres especiales, como por ejemplo marquitas, cuadraditos, etcétera. Esta fuente tiene muy pocos dingbacks, por tanto, si queremos caracteres especiales para adornar un cartel o un diseño, como cuadritos para marcar un formulario, etcétera, pues en esta fuente no tenemos muchas opciones. En fin, toda esa lista que ves ahí nos va a permitir conocer la fuente al detalle, en profundidad. Y eso es muy bueno, Por ejemplo, ahora estamos viendo los emoticonos. ¿Tiene emoticonos esta fuente? Pues no lo tiene. Eso es muy bueno durante el proceso creativo, porque tú, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un formulario y estás haciendo un formulario en InDesign. Y en un formulario vas a necesitar muchos dingbacks, vas a necesitar muchos caracteres especiales como cuadraditos para marcar casillitas, para marcar en el formulario, flechitas, etcétera. Y si te gusta la fuente que tienes en pantalla, por ejemplo una Open Sans o cualquier otra, una Noto Serif, pero resulta que esa fuente no tiene dingbacks o no tiene flechas o no tiene caracteres especiales, pues digamos que a lo mejor no sería la mejor fuente que podrías utilizar en el proceso creativo para crearte ese formulario. Por eso tienes ese menú ahí, para explorar la fuente en profundidad y saber si realmente esa fuente te interesa o no. Esto está hecho para diseñadores profesionales. Que tú no seas un diseñador profesional no significa que no puedas hacer trabajos de calidad profesional en tu casa, para ti, para tus amigos, o ¿por qué no? Para volverte profesional, ¿por qué no? Vuélvete profesional. Te puedes volver profesional cuando quieras, depende de ti, ¿vale? Y de los usos que quieras. Por tanto, ahí tenéis todos los caracteres de la fuente y nos va a permitir conocerla bien. Esa es la filosofía de ese menú, saberlo. ¿Qué es lo que nos puede dar la fuente?
Y eso es muy importante a la hora de trabajar. En cascada, pues nosotros podemos ver lo que es una muestra del texto. Vamos a ver un lorem ipsum, que es muy típico. Buscad información en internet sobre lo que es un lorem ipsum, pero un lorem ipsum es un texto de muestra para ver cómo queda la fuente. Ahí podríais ver cómo queda la fuente en un párrafo de texto. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Ahí estáis ajustando lo que es el ancho en la pantalla para ver que quede ajustado en esa muestra, que sería como una especie de papel ficticio, para que veáis cómo queda la muestra en diferentes anchuras, en diferentes tamaños, y eso os va a servir para poderos hacer una idea. Ahí podríamos ver lo que son las etiquetas de la fuente, etcétera. Por tanto, ahí vais a tener un conocimiento muy profundo de lo que la fuente os puede ofrecer. Pero recordad que esas son las fuentes del sistema, la pestaña de fuentes del sistema. Y cuando desinstaléis una fuente ahí, si desinstaláis una fuente prescindible, no hay problema, pero como sea del sistema operativo, la vais a joder bien jodida. Así que mejor no hacerlo, ¿vale? El botón rojo es el botón para desinstalar. El botón central, que sería el amarillo, es el botón para instalar temporalmente, y ese otro botón, que sería verde, pero ahí no aparece, sería para instalar permanentemente. Por tanto, cuidado al desinstalar fuentes del sistema. No desinstaléis fuentes del sistema, porque la filosofía de trabajo de FoneSper es trabajar con un catálogo de fuentes que se gestiona mediante los grupos. Y eso es lo que los otros tutoriales de los usuarios que hacen clic, 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 clic nos explican. Y es muy malo trabajar con fuentes del sistema, desinstalando fuentes del sistema. Por tanto, os voy a enseñar cómo gestionar vuestros grupos de fuentes con las fuentes que tengáis en vuestro ordenador. Vamos a crearnos un grupo, y este grupo se llama Fuentes 1. Nunca cuando os creéis un grupo instaléis todas las fuentes del grupo. Os lo voy a explicar. Mirad, en esa carpeta yo tengo un determinado conjunto de fuentes, y esa carpeta se llama Fuentes 1. Yo voy a copiar todas esas fuentes. Estoy en Windows 11 y le doy al icono de copiar, pero podéis hacer control C. Voy a copiar todas esas fuentes dentro del grupo que me he creado. Es un copiar y pegar, control C, control V, ¿vale? O a través del menú del sistema operativo, Windows 10, Windows 11, el que sea, ¿vale? Lo copiamos y metemos las fuentes de esa carpeta en Fuentes 1. Veréis que ahí nos sale un error. Si al crear un grupo hubiera problemas con algunas fuentes que no funcionan, pues se va a crear un error. En este caso se ha copiado hasta la fuente número 2, hasta las rengaraldas. Pero ha habido algún problema ahí adentro, ¿vale? Por tanto, voy a volverlas a copiar y las voy a volver a pegar a ver qué es lo que pasa. Voy a eliminar el grupo de las rengaraldas y voy a volver a hacer clic en fuentes y voy a pegar otra vez ese grupo, esa carpeta número 2, y vemos que otra vez tengo el error. Significa que en esas fuentes, en las rengaraldas, algunas no se pueden copiar porque las fuentes pues tienen problemas, ¿vale? Bien, pues vamos a copiar desde la carpeta 3, sería una subcarpeta, desde la 3 hasta la 25. Voy a darle al icono de copiar en Windows 11 y le voy a dar a pegar ahí, y voy a pegar todas las fuentes ahí en grupos, a ver si los demás grupos me dan problemas o no me dan problemas. Recordad que la filosofía de trabajo en FoneSper es siempre trabajar con los grupos de fuentes. Bien, me está fallando la subcarpeta 11, que son las grotescas, ¿vale? Me está fallando. Se han copiado grotescas, pero algunas grotescas no se han copiado, ¿vale? Sí que tengo muchas grotescas copiadas, muchas fuentes grotescas copiadas, pero otras no. Por tanto, ahora lo que haré es seguir a partir de la carpeta 12. Recordemos que todas esas subcarpetas están dentro de la carpeta Fuentes 1, y yo me he creado un grupo que se llama igual que la carpeta Fuentes 1, ¿vale? He llegado hasta la carpeta 11, ¿vale? Hasta las grotescas, pero en las grotescas tengo problemas. Significa que algunas de las grotescas no se han copiado. Voy a seguir a partir del grupo restante, desde el 12 hasta el 25. Le doy al icono de copiar en Windows 11 o control C si estáis en Windows 10 o en Windows 8. Y aquí en el menú, botón derecho del ratón, y le doy a pegar. Y automáticamente me va a pegar el resto de fuentes, y ya me habré creado en mis grupos de fuentes. Me habré creado un grupo que se llama Fuentes 1. Y en ese grupo, en Fuentes 1,
tengo todas las fuentes que tengo en una carpeta de mi sistema operativo sin tener que tenerlas instaladas. Y al no tenerlas instaladas, no jodo Windows y no haga que no arranque. Sin embargo, tengo acceso a un enorme catálogo de fuentes que me va a ayudar durante mi proceso creativo. Porque imaginaos que yo quiero hacer un cartel y yo necesito crear o ver determinadas fuentes. Pues entonces necesito acceder a un catálogo enorme. Y por eso se trabaja con catálogos. Esa es la filosofía de trabajar con catálogos. Vamos a ir a la carpeta 2 y me he creado un grupo para la carpeta 2. La carpeta 2 tiene a su vez dentro un montón de carpetas de fuente y la filosofía es coger todas esas carpetas que están dentro de la carpeta 2, copiarlas y meterlas dentro del grupo 2 que me he creado en Fonesper. Le doy a Control C en Windows, botón derecho del ratón en el nombre del grupo en Fonesper y le doy a pegar. Y automáticamente se nos van a pegar todas las fuentes ahí, con lo cual ya van a formar parte de mi grupo. Ahora vamos a ver cómo podría ser que nosotros movamos fuentes de un grupo a otro. Por ejemplo, en el primer grupo tengo muchas fuentes y a lo mejor no quiero que un grupo tenga muchas fuentes. Fijaos que el grupo fuentes 1 tiene 6.800 fuentes, son muchas fuentes. Podría hacer que el grupo se muestre de manera más lenta en pantalla, así que voy a moverlas todas y simplemente lo hago arrastrando, ¿vale? Selecciono la 23, pulso el botón, la tecla mayúsculas del teclado, no la suelto, selecciono la última fuente y la arrastro. Es un arrastrar y soltar como ya sabéis hacer en Windows, así que lo he pasado de una a otra. Sigo teniendo muchas fuentes, así que ya lo he metido y fijaos que el catálogo de fuentes número 2, el grupo número 2, pues ya tiene un mayor número de fuentes que tenía antes, y lo que estamos haciendo es reducir el conjunto de fuentes que tenemos en el grupo 1. Moviendo fuentes entre grupos podemos hacer que un grupo no tenga una enorme cantidad de fuentes, y cuando un grupo tiene una enorme cantidad de fuentes, eso nos lleva tiempo de proceso, con lo cual va a ser más difícil acceder a los grupos y nos va a llevar más tiempo. Bien, estamos en el grupo 2, voy a seguir copiando las fuentes restantes, selecciono las carpetas restantes, le doy a copiar, botón derecho del ratón y le doy a pegar ahí en Fonesper y se me van a pegar las carpetas distintas con las fuentes que tengan dentro y me estoy construyendo el grupo. Recordad que siempre se trabaja con los grupos de fuentes y nunca se trabaja con las fuentes del sistema operativo porque podéis joderla bien jodida. No lo hagáis, ¿vale? Bien, ahí en la carpeta de fuentes 2 tenemos problemas con esa fuente, con 81 alfabetos, ¿vale? Con esa exactamente, por tanto los 82 de símbolos no se habrá copiado. Eso lo vamos a verificar ahora, lo podemos ver. Pero fijaos que ya está tardando un poquito en mostrarse en la pantalla la carpeta, el grupo fuentes 2, porque hay un enorme número de fuentes. De hecho tiene 5.000 y pico de fuentes, ¿vale? Efectivamente se ha quedado en 81 alfabetos, ¿vale? Pero algunas fuentes de ese grupo no se han copiado porque tenían problemas. Y ahora vamos a copiar la carpeta número 2. Hacemos clic en la carpeta, clic en el icono de copiar, botón derecho del ratón sobre el grupo de las fuentes. Va a tardar un poquito de tiempo en procesarse, sobre todo si tenemos muchas fuentes en ese grupo. Botón derecho del ratón y le damos a pegar. Y ya se nos va a copiar la carpeta número 82, creo que era símbolos, ahí en el grupo de fuentes 2. Con lo cual vamos a crearnos nuestros grupos. Estos grupos que estamos creando no están instalados en Windows. Simplemente estamos creando un catálogo. Un catálogo que nosotros podemos ojear como si estuviéramos viendo una revista, ¿vale? Y eso es muy potente, porque cuando estéis haciendo un proceso creativo y queráis hacer un cartel o un desktop publishing, una autoedición de un libro o una presentación de empresa o lo que sea, vais a tener a vuestro acceso una potencia enorme, porque tenéis ahí todo un catálogo enorme de fuentes que podéis consultar. Y el proceso creativo es tomarte una bebida que te guste, un café, un té o lo que sea, inspirarte con la música que te gusta y empezar a ver todas esas fuentes y soñar con tu diseño hasta encontrar la fuente que más se adapta a ti y a tus deseos, como creativo. Ese es el proceso creativo, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener un catálogo de fuentes. Es fundamental. Las fuentes son la sal de la vida. Y ahora vamos a seleccionar
carpetas de fuentes en los grupos. Las carpetas de fuentes en los grupos es muy fácil. Para seleccionar una carpeta de fuentes en un grupo, simplemente te metes en el grupo y seleccionas una carpeta y puedes ver las fuentes que contienen esa carpeta. Yo en este caso, en mi computadora tenía fuentes 2, la carpeta fuentes 2, y dentro de esa carpeta fuentes 2 tenía un montón de fuentes en otras subcarpetas. Bien, pues yo me puedo ir metiendo dentro de esas subcarpetas e ir viendo las fuentes que tengo dentro. La potencia es tremenda, el proceso creativo está muy nutrido, es muy rico, porque tenéis acceso a todo ese catálogo. Si tuvierais que instalar eso en Windows sería terrible, el ordenador no arrancaría probablemente, porque son miles y miles de fuentes. Yo no sé cuántas fuentes tengo, creo que tengo 48.000 fuentes disponibles en mi catálogo, recopiladas desde los años 90. O sea, es enorme. Entonces tener todo eso instalado en Windows es imposible. A lo mejor no os arranca Windows. De hecho, una vez, cuando empezaba en esto y era un diseñador novato, se me ocurrió instalar todas las fuentes en el ordenador, y lo que pasó es que no arrancó. Y lo diré con total confianza, me cagué vivo. Pero vivo, porque no arrancaba, y cuando me llevé 6 horas para que arrancara, eran ordenadores también más lentos, hace muchos años, pues tuve que hacer una recuperación del sistema y volver el sistema a un punto anterior sin las fuentes instaladas. Y fue una experiencia espantosa. Fue peor que tomarse 10 laxantes a la vez. Así que, por favor, para eso está el proceso de crearse grupos que nos permiten crear catálogos de fuentes sin tener que tener instaladas esas fuentes en el sistema operativo, porque tú arrancarás Windows con total velocidad, sin ningún tipo de problema, y podrás acceder a tu enorme catálogo de fuentes para inspirarte y que esas fuentes respondan a tu proceso creativo. Tú cuando vas a hacer por ejemplo, un desktop publishing para una empresa, por ejemplo, para una presentación de resultados o para una revista, necesitas tener acceso a todas esas fuentes para inspirarte. Y ahora vamos a ver qué es una biblioteca de fuentes en FonExpert. Bueno, una biblioteca de fuentes no es más que una especie de resumen de todas las fuentes que tú tienes en el sistema, tanto instaladas en el propio sistema operativo como en tus propios grupos. Nosotros tenemos aproximadamente unas 45.000 fuentes en los grupos, sin embargo nosotros vemos que en la biblioteca se nos están mostrando 37.888. Hay una diferencia entre el número de fuentes. ¿Por qué? Porque probablemente algunas fuentes tengan problemas y no se puedan mostrar correctamente. La biblioteca de fuentes lo que trata es de organizar un poquito todas esas fuentes y nos las cataloga, es decir, cuáles son del tipo OpenType, cuáles son TrueType, cuáles son PostScript, cuáles son Vector, etcétera, ¿vale? Vamos a conocer mejor cuáles son las fuentes que tenemos instaladas en nuestro sistema. En Windows 11, Windows 10 y en otro sistema operativo será similar. Vamos a irnos a configuración de fuentes, personalización fuentes, y en personalización fuentes nosotros vamos a ver todas las fuentes que tenemos instaladas en el sistema operativo. No vamos a tener un número exacto, simplemente nos las va a mostrar ahí, las que ya tenemos las fuentes disponibles. Siempre parecerá que son menos que las que tenemos en realidad instaladas, porque no te muestra todos los subgrupos de la propia fuente, pero bueno, en el propio menú de Windows, si nos vamos a panel de control, y en panel de control, si nosotros por ejemplo escribimos el texto fuente y hacemos clic en donde pone ver fuentes instaladas, pues vamos a tener un acceso claro a todas las fuentes que tenemos. Podemos mostrarlo ahí con ese icono en forma de detalles para verlo como si fuera una lista. Tenemos 314 elementos. Podría decir, bueno, pero si teníamos 814, porque FonExpert nos está mostrando todos los subgrupos, es decir, nos está mostrando cuando en una fuente la tenemos en negrita, cuando la tenemos en cursiva, etcétera. Por eso en Windows nos aparecen menos fuentes, ¿vale? Esa es la diferencia. Pero como siempre, recordad que en FonExpert hay que trabajar creándose grupos de fuentes, y esos grupos es copiar las fuentes que están en unas carpetas donde tú las tengas almacenadas en Windows y pegarlas dentro del grupo que tú te has creado en FonExpert, ¿vale? De esa manera, y eso se hace con control C copiar, control V pegar, ¿vale? De esa manera nosotros podemos tener un catálogo creado que nos va a permitir acceder a un montón de fuentes. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos buscar una fuente específica?
Pues ahí, en ese cuadradito, en buscar fuente, podrías buscar una. Vamos a buscar la helvética o las helvéticas. Yo hago clic ahí y tendría acceso a todas las helvéticas. ¿Para qué vale esto? Bueno, pues vale para decir, estás en medio del proceso creativo, estás escuchando la música que te gusta, te has tomado un par de Red Bulls, que no me pague Red Bull, y resulta, puedes pagarme Red Bull, y resulta que estás ahí tan tranquilo y tú dices, oye, recuerdo que las helvéticas me funcionaron muy bien para un diseño, pues voy a buscarlas, ¿vale? O puedes buscar, por ejemplo, ornamentos que os podrían servir para un diseño, ¿vale? Y entonces escribís emoticonos, ornamentos, el nombre de la fuente que sea, en este caso yo he escrito iconos y tendríamos acceso a las fuentes que tienen iconos. Eso es muy útil durante el proceso creativo porque nosotros estamos soñando y estamos diciendo, oye, recuerdo que me funcionó muy bien las Palatino Linotype o las Helvética, o me funcionó muy bien las Garamond o las Century School Book. Las metes ahí arriba en buscar fuentes, ¡clac! Automáticamente te va a dar acceso a esa fuente, y cuando tengas acceso a esa fuente pues podrás instalarla permanentemente o temporalmente, o no instalarla, simplemente ojearla y ver si responde a tus necesidades de diseño, que eso es muy importante, ¿vale? En este caso yo ahora mismo estoy buscando las Century, que son unas letras que vienen muy bien para lo que son textos de párrafo, para leer un estilo así más antiguo o más de libro, y estoy buscando por ejemplo las Century, en este caso las Book, ¿vale? Hay muchas fuentes de tipo Book, las tenemos, esas serían de tipo palo, luego tenemos otras más elaboradas, y ahí les estamos viendo, ¿vale? Estamos accediendo a todas las fuentes. Por tanto, poder buscar fuentes es fundamental, porque claro, tú tienes un catálogo enorme de fuentes, pero ahora si tú quieres acceder a una que recuerdas que te funcionó bien en un diseño, ¿cómo la encuentras? Imagínate que te pones a crear, a buscar entre todos los catálogos, Muy importante, nunca por favor instaléis todas las fuentes de un grupo grande. Por ejemplo, ahí en Fuentes 1, como veréis, yo ya me he creado más grupos, ¿vale? Pero nunca, por favor, instaléis todas las fuentes de un grupo porque os vais a cagar vivos. Y Windows no va a funcionar, no arrancará, o se llevará un montón de tiempo para instalar. Por tanto, prohibido instalar todas las fuentes de un grupo, ¿vale? ¿Recordáis esos 3 botones que teníamos ahí? Ahora tenemos un botón amarillo que nos va a permitir instalar de manera temporal una fuente, y el botón verde nos va a permitir instalar permanentemente una fuente. ¿Cuál es la diferencia entre instalación temporal y instalación permanente? Instalación temporal es que cuando tú instales la fuente estará disponible hasta que reinicies el sistema operativo. En instalación permanente significa que la fuente estará disponible siempre, incluso después de reiniciar. Veis ahí que tenéis los botoncitos ahí arriba y a la izquierda. Cumplen el mismo propósito. Podéis instalar temporalmente o permanentemente o desinstalar ahí. Veis abajo que tenéis la información sobre las fuentes instaladas permanentes. En este caso tenemos 847 permanentes y 0 temporales, ¿vale? Yo ahí, por ejemplo, podría reiniciar y cuando reinicie, pues perdería las fuentes que se hayan instalado de manera temporal. Sin embargo, las que se hayan instalado de manera permanente sí que quedarían instaladas, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta y ya lo veremos con mayor profundidad, ¿vale? Vamos a acceder a las fuentes que tenemos instaladas a través del panel de control de Windows, ¿vale? Porque si tenemos fuentes vamos a tener también que saber gestionar a través de Windows. Y vamos a irnos al panel de control. Y en el panel de control vamos a ir a apariencia, personalización, fuentes. Y una vez que estemos allí vamos a tener acceso a todas las fuentes. Esto ya lo habíamos visto antes escribiendo fuentes ahí arriba, ¿vale? En panel de control. Pero podemos acceder, podemos entrar de esta manera. Si hacemos clic ahí y le damos a detalles, obtenemos las listas de fuentes. Tenemos 314 elementos. Recordad que FONESPER nos mostraba 847, creo que era, porque nos muestra los subgrupos y ahí tendríais lo que es el diseñador o estudio de la fuente. En Windows se nos muestra incluso más información, ¿vale? El diseñador o estudio de la fuente, por ejemplo, hacéis clic en una fuente, la que sea, en Georgia o la que sea, y podríais saber quién la ha diseñado, si la ha hecho, qué empresa lo habría hecho, qué estudio de diseño lo habría hecho, etcétera. ¿Cuál es el diseñador? ¿Vale? Voy a minimizar eso. Lo podéis volver a maximizar. Lo tenéis ahí en panel de control, ¿vale?
Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta son los fallos en tiempo real y cuáles son las fuentes con problemas. Hay fuentes que pueden tener problemas y les pueden causar fallos. Yo, por ejemplo, tengo una fuente que ya sé que causa fallos, que es la DOM Casual, no porque la fuente sea mala, sino porque es una fuente Type 1, una fuente antigua, ¿vale? Muy antigua, y esta fuente pues está dando determinados problemas en mi sistema operativo, ¿vale? Cuando se tienen catálogos enormes de fuentes, es posible que tengáis algunas fuentes corruptas, algunas fuentes que dan problemas, ¿vale? Es enorme. Entonces este tipo de problemas os lo podéis encontrar y no hay que entrar en pánico, ¿vale? Simplemente hay que saberlo identificar. Yo ya conozco que este tipo de fuente yo la tengo mal, ¿vale? Este tipo de fuente da problema porque estará corrupta o tiene algún tipo de problema. No porque la fuente en sí esté mal, en su día funcionaría, ¿no? Pero yo este archivo no lo tengo bien y yo sé que la DOM Casual suele generar problemas. Por tanto, vamos a ver cómo tratar con una fuente que genera problemas. Yo ahí tengo, por ejemplo, otra fuente, la Dolores, la DOM BTPS, en la fuente Type 1. Son fuentes ya muy antiguas. Esta fuente viene de los años 90. Recordad que el botón amarillo nos permitía lo que es la instalación temporal. En este caso tengo 0 fuentes temporales instaladas en el sistema y un total de 847. Recordad que el número de fuentes difería de Windows. Y hemos instalado lo que es esa fuente, la DOM Ball, ¿vale? O la DOM, la fuente DOM, como temporal. Y tengo 4 fuentes activadas de manera temporal, 847 permanentes y un total de 851, ¿vale? Cuando una fuente se instala de manera temporal, aparece el color, aparece resaltada en amarillo, ¿vale? Y veis ahí que en los grupos de fuentes nos aparece un puntito amarillo. Eso nos dice que esas fuentes, dentro del grupo de fuentes, están instaladas de manera temporal. Yo voy a abrir Word, ¿vale? Y voy a intentar escribir algo en Word porque me podría crear un cartel en Word, ¿no? Es una aberración para un diseñador trabajar con Word. Pero hay muchas empresas que se crean los manuales de instrucciones en Word. Son tan que no sé cómo decirlo. Digamos que para estas empresas es más fácil utilizar el Word porque, bueno, no tienen que formar a empleados. Prácticamente todo el mundo sabe utilizar el Word y de esa manera pues les es más fácil mantener sus manuales de instrucciones y su documentación técnica. Bueno, tenemos ahí el grupo de fuentes DOM, ¿vale? DOM Ball, DOM Casual, todo el grupo. Vamos a seleccionar una, la hemos seleccionado en Word, estamos empezando a escribir y vemos que la fuente no funciona. ¿Por qué? Porque FontEsper es muy malo. No, FontEsper no es que sea malo, que esa fuente da problemas, ¿vale? Es una fuente Adobe Type 1, viene de los años 90, es más vieja que Tutankamón. Da problemas en nuestro sistema operativo. De hecho, yo creo que ya se ha desaconsejado que se estén utilizando las fuentes Adobe Type 1. Es preferible utilizar TrueType o OpenType y no del tipo Adobe Type 1, que son muy viejas. Sin embargo, tengo tantas fuentes en mi ordenador que, bueno, que se ha metido y en el catálogo y bueno. Y cuando la fuente no funciona, que estamos viendo que la DOM Ball no funciona, lo recomendable es desinstalarla en FontEsper, incluso aunque esté instalada de manera permanente, ¿vale? Así que, ¿cómo la encontramos ahora? ¿Cómo desinstalamos? ¿Cómo arreglamos este lío? Bueno, recordad que ahí se instalaba y se desinstalaba el botoncito amarillo. El puntito amarillo es para instalación temporal, el puntito verde es para instalación permanente. Ahí tenemos el mismo puntito también para instalación temporal y ahí para instalación permanente. ¿Por qué lo han puesto 2 veces repetido? Pues para que nos sea más fácil, para que tengamos que mover menos el ratón, para hacernos más vagos. Bien, vale, aquí tenemos activadas temporales, en este caso 0. Yo recomendaría que no tengas más de un 15% del número de fuentes que tengas instaladas permanentemente como fuentes permanentes, ¿vale? Yo recomendaría eso, pero bueno, como os decía, cuando tengáis una fuente instalada permanente temporal, que no funcione, lo recomendable es que le deis al puntito rojo y la desinstaléis, ¿vale? Os vais simplemente a la fuente y la desinstaláis. Bien, vamos a verlo ahora cómo se haría este proceso. Yo en este caso tengo ahí seleccionado una fuente, en este caso es la Serpentine, ¿vale? Ahí a la izquierda, siempre se seleccionan las fuentes a la izquierda en el grupo para que se nos instalen todas las fuentes que dependen de esa fuente. Sabemos que la Serpentine tiene 6 fuentes asociadas, ¿vale? Y cuando se instalan las fuentes de manera temporal, ¿vale?, el equipo no debe apagarse ni reiniciarse, ya que se desinstalaría en esa fuente. Entonces lo recomendable
es que si estáis trabajando en un diseño y ese proceso lleva varios días, es que suspendáis el equipo en el sistema operativo. Le dais al botón suspensión, el equipo se os apaga, no consume energía, pero en realidad no se os apaga, ¿vale? Por tanto, las fuentes, seguiréis teniendo acceso a las fuentes temporales, pero nunca apaguéis el equipo ni lo reiniciéis porque perderéis acceso a esas fuentes temporales. Siempre suspender el equipo. Estáis viendo que estamos instalando fuentes de manera temporal, pulsando el botoncito amarillo. En este caso la stencil, ya hemos pulsado el botoncito amarillo y la tenemos instalada de manera temporal. Y ahí a la izquierda vemos también que la serpentín, que son 6 fuentes, vemos el número de fuentes a la derecha, que pertenecen a esa familia de fuentes. La familia serpentín tiene 6 fuentes, la oblique, la light oblique, la medium oblique, la medium, la light y la bold, ¿vale? Todas están instaladas de manera temporal, ¿vale? Por eso es importante hacer clic ahí a la izquierda a las fuentes del catálogo, ¿vale? Para que se nos instale la fuente y todo su grupo. Vamos a abrir el Word, ¿vale? Entramos en un documento en blanco y vamos a ver si esas fuentes, ¿vale? Si la Serpentín nos está funcionando. Voy a escribir un texto de prueba. Ahí estoy escribiendo, esto es un texto de prueba. Hago clic ahí en el cuadro de la lista desplegable para las fuentes. Y vamos a localizar, por ejemplo, la Serpentín. Ahí la tengo y veis que sí. Nos funciona. Y está instalada de manera temporal, ¿vale? Por tanto, no es que fallara FONESPER. Es que esa fuente, la DONBOL, nos daba problemas, ¿vale? Yo la he seleccionado y ahí la tengo perfecta, ¿vale? Muy bien. Ahí le doy a 24, podéis verlo más grande, cursiva, negrita, diferentes tipos de subrayado, etc. Lo bueno que tiene esto es que cuando se trabaja de manera profesional con muchos clientes, ¿vale? Cada cliente necesita sus propios tipos de fuentes, ¿vale? Vamos a probar la otra de la Serpentín, también va. Lo bueno de todo esto es que cuando eres un diseñador profesional saltas de proyecto a proyecto. Entonces llega un cliente, quiere un proyecto, necesita 20 fuentes, instalarlas. Imagínate que tú sales de ese proyecto, cuáles instalaste, no te acuerdas. Ahora pasas a un nuevo cliente, este nuevo cliente necesita 50 fuentes, tampoco te acuerdas de cuáles eran, no sabes desinstalarlas. Las fuentes se van sumando y se crea un caos en tu sistema operativo y un día de estos te va a reventar la máquina. Entonces, para que esto no pase, para eso están las instalaciones de fuentes temporales. Tú llegas a un cliente, instalas las fuentes que te gustan para ese cliente, que responden a tu proceso creativo, las instalas de manera temporal. Cuando estés trabajando, veis ahí que las tenemos marcadas con un puntito amarillo, significa que se han instalado de la familia Stencil 1 y de la Serpentín 6, se han instalado de manera temporal, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que cuando nosotros utilicemos InDesign o Illustrator se van a mostrar. De hecho voy a abrir Illustrator para que veáis que no solamente funciona en Word. Pero lo bueno que tiene este proceso es que cuando vayas a un cliente nuevo, vayas saltando de cliente en cliente, cuando reinicies el equipo, las fuentes del cliente anterior van a desaparecer una vez que reinicies. Por tanto, no se te van a ir sumando en el sistema. Por eso es muy importante el tema de las fuentes temporales, porque te permite ir saltando de proyecto a proyecto y cuando vas reiniciando el ordenador esas fuentes se pierden. ¿Cómo trabajas mientras tanto que estás en un proyecto? Pues muy simple, es muy sencillo. Nunca reinicies el equipo y nunca lo apagues. Siempre suspéndelo. De esa manera el ordenador no te consume energía, está prácticamente apagado, todas las luces apagadas, ¿vale? Los ventiladores apagados, todo apagado, pero te va a permitir seguir manteniendo las fuentes que has instalado de manera temporal. Tú terminas el proyecto en 2 días, 1 mes, 3 meses, 4 semanas, el tiempo que sea. ¿Ya has terminado el proyecto? Vale, reinicia el sistema y ya esas fuentes se perderán porque están instaladas de manera temporal. Vamos a ver la Serpentín, ¿vale? Que eran las que teníamos ahí instaladas y ahí vemos que efectivamente las tenemos en Adobe y tenemos las 6, que nos ha instalado porque la Serpentín, la familia Serpentín tenía 6, la Light, etcétera, ¿vale? Y vemos que en Adobe Illustrator se muestra perfectamente, ¿vale? Vamos a buscar otra fuente, como por ejemplo la Stencil, que también la teníamos. Yo tenía ya una Stencil instalada en el sistema operativo y otra Stencil STD Ball, que es la que hemos instalado de manera temporal y vemos que se muestra perfectamente. Por tanto, voy a cerrar Illustrator. La filosofía de la instalación de fuentes temporales es esa, que cuando tú reinicies el sistema operativo para saltar a un siguiente proyecto de otro cliente, no haya ningún tipo de problema. De hecho, fijaos que si hago clic ahí y le doy a reiniciar, esas fuentes ya no van a estar presentes en nuestro sistema operativo, ¿vale? Por tanto, comprende que suspendas el sistema operativo, pero fíjate que yo ya le he dado a reiniciar y ahora
vamos a comprobar que las fuentes instaladas temporalmente no se encuentran instaladas después de reiniciar. Yo ya he reiniciado, os he evitado este proceso y vamos a ver las fuentes. Vamos a ir a apariencia y personalización, vamos a ir a fuentes y vamos a ver si realmente tenemos las que teníamos instaladas, y vemos que ya no nos van a aparecer. Si nos vamos a detalles, vamos a ver la lista ordenada alfabéticamente, ¿vale? Vamos a irnos desplazando y vemos que ya no tenemos ni la Serpentine ni la Stencil STD, que eran las fuentes que teníamos instaladas de manera temporal. Sí que teníamos una Stencil instalada de manera permanente, ¿vale? Pero la Stencil STD, que es la que teníamos de manera temporal, ya no la tenemos, ¿vale? Entonces, la verdadera filosofía de esto es que no se sumen fuentes a tu sistema operativo, porque llegará un momento en que se ralentizará mucho. Imagínate que eres un diseñador profesional y que tienes 30 proyectos en un mes y que cada proyecto te exige otras 30 fuentes. ¿Cuántas son? Un montón de fuentes instaladas, un montón. Cientos y cientos y cientos de fuentes. Entonces, por eso es importante instalar de manera temporal. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando nosotros queremos instalar una fuente permanente. Y cuando queremos encontrar una fuente. Por ejemplo, vamos a buscar una Braxton. Esta fuente es como manuscrita, una mezcla entre manuscrita y diseño, que nos puede dar mucho juego para los carteles, así que requieren un aire que parezca manuscrito, ¿vale? Y la Braxton es una fuente que nos puede dar mucho juego. La vamos a usar siempre, por tanto, en muchos de nuestros diseños, por tanto, vamos a instalar todas las fuentes. Si yo hago clic en la primera, pulso la tecla mayúscula en el teclado y no la suelto y hago clic en la última, en la que pone Braxton regular, se nos va a marcar todas las fuentes de la familia Braxton, ¿veis? Ya la tenemos ahí marcadas y yo le voy a dar al botoncillo verde para instalarlas de manera permanente, ¿vale? Eso significa que cuando el sistema operativo se reinicie, las Braxton van a seguir ahí, ¿vale? Hemos visto que nos ha aumentado el número de fuentes permanentes, lo tenemos en 853. Yo recomiendo no pasar un 15% de las fuentes que tú ya tengas en el sistema operativo instaladas, ¿vale? Si tienes 847, pues calcúlale el 15% y si son 900 y pico, pues no pase de esas 900 y pico, ¿vale? Para que no se te ralentice mucho Windows. Hemos instalado los Braxton de manera permanente, hemos abierto Word y vamos a ver si realmente las Braxton están ahí, ¿vale? Vamos a verla, vamos a buscarlo por la B, por la B, por la B, vamos a ir buscando, a ver si nos las ha instalado y las tenemos. Y efectivamente ahí tenemos todas las Braxton, porque es las Braxton y la familia de las Braxton. La fuente Braxton puede tener una familia con 6, 7, 8, 9 fuentes, las que sean, y se nos han instalado. Y vemos que al pulsar el botoncito verde, el puntito verde, se nos ha instalado de manera permanente, ¿vale? Podemos aplicar cursiva, negrita, etcétera, diferentes tipos de subrayados desde Word y ya la tenemos instalada permanentemente. Esta fuente estará siempre ahí. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que reiniciemos el ordenador, lo apaguemos y lo encendamos nuevamente, la Braxton ya formará parte de nuestro sistema operativo. Recordad que cuando hay que desinstalar fuentes se hace siempre desde la pestaña Fuentes que controla los grupos en FONESPER y nunca, nunca, nunca se desinstalan fuentes del sistema operativo. Yo voy a cerrar Word, ¿vale? Y ahora que ya hemos buscado una fuente para instalarla, vamos a instalar permanentemente fuentes que seleccionemos a partir de un grupo. Como veréis, yo ya me he creado muchísimos más grupos, estoy en el grupo Fuentes 4 y ahí pues voy a seleccionar, voy a ir mirando, voy haciendo clic por las subcarpetas, ¿vale? Para no tener que cargar todas las fuentes del grupo que son muy grandes. Y voy a seleccionar algunas fuentes, por ejemplo, ahí tengo yo la ITC American Typewriter. Esa es una fuente que también da mucho juego porque es así tipo retro y se suele utilizar a lo mejor en algunos carteles porque llama bastante la atención del usuario, ¿vale? En este caso la familia ITC American Typewriter tiene 14 y yo he hecho clic ahí a la izquierda, en la familia ITC American Typewriter, le he dado al botón verde y ya tengo instaladas las 14 fuentes que pertenecen a la familia ITC American Typewriter. Hablo un documento en Word, en blanco, ¿vale? Escribo cualquier texto. Por ejemplo, yo podría escribir un texto cualquiera. Este es un texto de prueba, por ejemplo. Y automáticamente podría hacer eso y
seleccionar, o bien también podéis utilizar en Word el comando igual rand, ¿vale? Paréntesis, número, coma, número, que nos va a generar diferentes tipos de párrafos, podéis buscar más información sobre el comando rand, ¿vale? Sería como el lorem ipsum del Word, ¿vale? Y ahí vemos que ya al seleccionar la lista desplegable de las fuentes tenemos todas las American Typewriter, todas las fuentes que pertenecen a la familia de American Typewriter, y las podemos utilizar en cualquier momento. Las hemos seleccionado a partir de los grupos que nos hemos creado de fuentes, y en este caso al pulsar el botón verde las hemos instalado de manera permanente, porque digamos que esa fuente es una fuente que nosotros vamos a utilizar más comúnmente en nuestros diseños. Como la vamos a utilizar muchísimas veces, pues hemos decidido instalarlas, ¿vale? Hay que ser selectivo a la hora de instalar este tipo de fuentes para no sobrecargar el sistema. Vamos a pegar ahora un repaso a las fuentes que tenemos instaladas en nuestros grupos, y ya veis que a la izquierda son los grupos que nosotros nos hemos creado de fuentes. Esos grupos, lo que hemos hecho es coger las fuentes que tenemos en las carpetas de nuestros discos duros y nos hemos ido creando grupos que a su vez son como otras carpetas dentro de FoneSper, ¿vale? Y dentro de esos grupos hemos ido copiando las fuentes que tenemos en el disco duro y las hemos ido pegando dentro de FoneSper, ¿vale? La manera de crearse un grupo es muy fácil. Recordad que vais a poder ver muy fácilmente las fuentes que tenéis instaladas, porque dentro de los grupos de FoneSper vais a ver con un puntito, sea de color gris, de color amarillo o de color rojo, bueno, de color rojo no, de color verde o de color amarillo, las fuentes que tenéis. El puntito de color gris nos alerta de que dentro de esas carpetas tenemos alguna fuente instalada, y cuando ya profundizamos más encontramos el puntito de color. En este caso, dentro de esas carpetas tenemos los puntitos grises porque nos dice que más adentro hay una carpeta en la cual tenemos instalada una fuente, que es la ITC American Typewriter, ¿vale? Esa fuente en cualquier momento podríamos desinstalarla si pulsáramos el punto rojo. Siempre recordad que las selecciones de fuentes se hacen a la izquierda, donde están los grupos, ¿vale? Es mejor hacerlo así para que se instalen todas las familias del tipo de fuente. Si la ITC American Typewriter tiene, pues yo que sé, 10 fuentes, 12 fuentes, es mejor hacer clic a la izquierda para que se instalen todas las fuentes, que son 6, pues se instalarán 6. Ahí veis que esa fuente, que es la Helvetica Textbook, tiene 4 fuentes, la familia, y veis que ahí podríamos pulsar, por ejemplo, el botón rojo para desinstalarla. La tenemos marcada en verde, por tanto es una fuente que tenemos instalada permanentemente. Recordad que en los grupos a la izquierda se os va a ir diciendo las fuentes que tenemos instaladas. Eso llama rápidamente nuestra atención para saber dónde tenemos fuentes que hemos ido trasteando, es decir, que hemos ido instalando últimamente. De esa manera podemos acceder a las carpetas en cuestión e ir averiguando qué es lo que hemos instalado. Recuerda, nunca desinstales fuentes del sistema, nunca desinstales fuentes desde la pestaña fuentes del sistema, porque es muy peligroso. Imagínate que desinstalas una fuente tipo System, pues lo que ocurriría es que las ventanas de Windows no se mostrarían bien, ¿vale? Bueno, si queréis, por cierto, mostrar el modo oscuro en FoneSper, es tan fácil como irse a herramientas, temas, y ahí seleccionáis claro u oscuro, y bueno, ahí podéis seleccionar diferentes tipos de modos. A mí personalmente me gusta más el modo blanco, creo que se asemeja más al papel y es más fácil ver una muestra de la fuente, porque me recuerda más al papel y a cómo estaría la fuente impresa. Pero bueno, para gustos y colores cada uno, ¿no? Y todos los gustos son buenos y aceptables. Así que si queréis pasar al modo oscuro, FoneSper lo permite, y ahí podréis ver muestras de la fuente, tal y como ya os he estado enseñando antes. ¿Que queréis volver al modo claro? Bueno, pues el modo claro es tan fácil como volver al mismo sitio y seleccionamos el modo claro. Recordad, insisto, lo de las fuentes del sistema, por Dios, no me las desinstaléis de ahí. Bien, ¿cuál es la filosofía del proceso creativo de las listas de trabajo o worklist? Porque vosotros diréis, vale, estamos trabajando con grupos, pero también una cosa que se llama worklist, que es la lista de trabajo. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste una worklist y cuál es la filosofía del proceso creativo de las worklist? Vamos a verlo ahora mismo. Si bien es cierto que nosotros nos hemos ido creando grupos de fuentes,
que podemos ojear. La filosofía de las worklist o listas de trabajo es que vayamos añadiendo las fuentes de los grupos de fuentes a las listas de trabajo. Veis que si nos vamos ahí, nos podemos ir a worklist y ahí en worklist podríamos inclusive crearnos lo que es una lista de trabajo. Pero antes quiero enseñaros una cosa: cómo mostrar y ocultar las pestañas del entorno de trabajo. Si nosotros nos vamos a ver y hacemos clic, por ejemplo, en fuentes del sistema, mostramos la pestaña, y si volvemos a hacer clic otra vez en fuentes del sistema, ocultamos la pestaña. Todo lo que está en el menú ver, podemos ocultarlo o mostrarlo. Eso es muy útil porque a la hora de trabajar con FontEsper vamos a necesitar ver diferentes pestañas, y es importante que sepáis dónde se pueden recuperar esas pestañas en caso de que las cerréis. Podéis mostrarlas o ocultarlas, ¿vale? Todo eso lo tenéis en ver. Pero el proceso creativo es el siguiente. Mirad, cuando nosotros creamos una lista de trabajo, lo primero que hacemos es buscar las fuentes que se adaptan al proyecto de nuestro cliente, y eso lo buscamos en los grupos, ¿vale? Mientras yo voy trasteando por ahí y voy seleccionando algunas fuentes que a mí me gusten, quiero explicaros cuál es la filosofía de esto. Nosotros nos hemos creado antes nuestros grupos. Tenemos fuentes 1, fuentes 2, fuentes 3, un montón de grupos que nos hemos creado dentro de FontEsper. Y en esos grupos hemos copiado y pegado, es decir, hemos copiado carpetas del disco duro de nuestro ordenador donde tenemos fuentes y las hemos pegado en las carpetas de los grupos, es decir, en los grupos que nosotros nos hemos creado en FontEsper. De esa manera nos hemos creado un catálogo estupendo, buenísimo y actualizado de fuentes. Y ahí, pues por ejemplo, estamos viendo fuentes en nuestro grupo. Ahí estoy viendo Think Aeroplane, Juanita, otra que hemos visto antes, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cogemos las fuentes y hojeamos las fuentes de nuestros grupos y luego las añadimos a nuestra lista de trabajo, worklist. ¿Veis? Yo, por ejemplo, esa fuente la selecciono y le doy al botón derecho del ratón para añadirla a la lista de trabajo. Doy al botón derecho del ratón, me sale el menú y le doy a añadir a la lista de trabajo. Ahí estaríamos viendo el tipo de fuente que es. Esta es una fuente Adobe Type 1. Este formato es muy antiguo, se introdujo en el mercado en 1984 y en el 2023 va a perder el soporte. Por tanto, siempre es mejor que trabajéis con fuentes TrueType u OpenType. Vale. Entonces me diréis, bueno, ¿y por qué hay que añadir fuentes a la lista de trabajo? Vale, mira, tú tienes un catálogo enorme de fuentes, ¿vale? Pero te van llegando clientes, por ejemplo, que por cierto, si elimináis ficheros de una lista de trabajo, como habéis visto ahí, no pasa nada. El fichero físico del ordenador no se elimina, ¿vale? La lista de trabajo es como un acceso directo, por decirlo de alguna manera. Es decir, es como una libreta donde tú vas apuntando las fuentes que te interesan para un determinado proyecto, pero lo que tú elimines en las listas de trabajo no se va a eliminar en los grupos y no se va a eliminar físicamente en tu disco duro. Por tanto, todo lo que borres en la lista de trabajo no pase nada. Yo he seleccionado las Juanitas, las fuentes Juanitas, y las he añadido a la lista de trabajo, ¿vale? Veis que son las fuentes Adobe tipo 1, ¿vale? Y las fuentes tipo 1 son un poquito puñeteras, son un poquito complicadas porque veis que tienen lo que es la fuente, lo que es el archivo de la propia fuente, más otros archivos accesorios que son necesarios para que funcione la fuente. Eso se soluciona con las fuentes Adobe TrueType u OpenType, que no son tan puñeteras, no son tan difíciles de utilizar y son mucho más intuitivas y sencillas, ¿vale? Yo voy a seguir trasteando, pero ahora buscando más fuentes. Pero el proceso, para que lo entendáis, es 1. Hojear las fuentes que te gustan. 2. Añadir la fuente que te gusta a la lista de trabajo, ¿vale? En este caso, a la izquierda no podéis añadir la fuente que os gusta, tendréis que hacer clic en la fuente en el grupo, a la izquierda, se os mostrará en pantalla, seleccionáis todas las fuentes de la familia que se muestran ahí en el centro de la pantalla y posteriormente botón derecho del ratón y la añadís a la lista de trabajo. Por favor, no confundáis listas de trabajo con grupos de trabajo porque son cosas distintas. O mejor dicho, no confundáis las listas de trabajo, las worklists, con los grupos porque son cosas distintas. Yo en este caso he seleccionado todas las fuentes, que también las podría seleccionar ahí en la izquierda en la worklist, en la lista que se muestra a la izquierda, y las podría eliminar sin ningún problema. Y recordad que todo lo que elimine en las worklists, ahí lo estáis viendo, no se borra en los grupos ni tampoco se borra físicamente en nuestro ordenador, ¿vale?
Por tanto, yo ahora me voy a la pestaña fuentes, selecciono esa fuente, la Fritz Quadrata, y la voy a añadir a la lista de trabajo. Y como veis, ya me aparece ahí en la lista de trabajo. La puedo seleccionar ahí a la izquierda, que se muestra una vista en formato de lista, y en el centro estamos viendo la vista previa de estas fuentes. Voy a ir ahora añadiendo más fuentes a la lista de trabajo que voy viendo ahí a la izquierda en los grupos. Ahora estoy en el grupo fuentes 4. Voy a entrar dentro del grupo, ahora me pasa la fuente 5, estoy mostrando la Ample Softboard. Recordad que las fuentes se hace clic en la primera, se pulsa la tecla mayúscula, clic en la última fuente y se le da ahí añadir lista de trabajo, añadir a la lista de trabajo, y ya la fuente se nos añade a la lista de trabajo. Siempre para añadirlas tenéis que seleccionar las fuentes ahí en el centro, ¿vale? Bien, pero la filosofía de todo esto radica en que cuando tú tengas que iniciar o crear el proceso, empezar el proceso creativo para un cliente, te llega un cliente, por ejemplo, quiere un cartel, estamos añadiendo ahí esa fuente a la lista de trabajo. Te llega un cliente, quiere un cartel, ahora tú te vas inspirando en el diseño, vas consultando un montón de fuentes, dices esta fuente podría funcionar, la voy a añadir a la lista de trabajo, voy a mirar más fuentes, esta otra fuente podría funcionar para el titular, la añado a la lista de trabajo, esta otra fuente podría funcionar para el texto principal, la añado a la lista de trabajo. Al final, la idea de todo eso es que tú grabes esa lista de trabajo, la guardes y luego te pongas a ver las fuentes para otro cliente, te hagas otra lista de trabajo, la grabes y luego te pongas a ver las fuentes para otro cliente con un cafelito, con un té o con una Coca-Cola o con lo que te dé la gana, y te creas otra lista de trabajo para otro cliente. Te vas a casa después del día duro de trabajo, vamos a añadir esa fuente que es muy buena, la Ingeboard, ¿vale? Esta es una OpenType y la seleccionamos igual. Le damos ahí añadir lista de trabajo. Ya sabéis que para seleccionar ahí en el centro, clic en la parte de arriba de las primeras fuentes que se muestran, pulsamos la tecla mayúscula del teclado, no la soltamos y clic en la última que aparece ahí en el centro y automáticamente se seleccionan todos, botón derecho del ratón, y le damos añadir fuentes y le damos añadir esas fuentes a la lista de trabajo. Es muy fácil hacerlo. Pero la idea es que esas listas de trabajo se vayan guardando para que tú posteriormente las puedas ir recuperando al día siguiente. Y por ejemplo, ya cuando te has ido a casa y vuelves al día siguiente, tú dices, hoy tengo que trabajar en el cartel de fulanito. Vale, pues voy a recuperar la lista de trabajo, la tengo ahí en pantalla, y una vez la tenga ahí en pantalla decido si instalo las fuentes o no. Por cierto, si le dais ese botoncito podáis mostrar lo que es la lista de trabajo. Ahora estamos ahí en Worklist, fijaos ahí abajo que pone la pestaña o Worklist, lista de trabajo, y está en azul. Y fijaos que si pulsáis ese botoncito que hemos visto antes arriba, podemos mostrarla en formato detalles, con lo cual podemos ver el nombre de la fuente, podríamos ordenarla por nombre de fuente, podríamos ver una pequeña muestra de la fuente, etcétera. Tenemos ahí las diferentes columnas que cuando hagamos clic en el título de la columna, pues podríamos ordenarlas por orden alfabético, etcétera, ¿vale? Y sobre todo ver también partes de la fuente. En este caso, vamos, vistas previas de la fuente muy pequeñitas que nos servirían para tener una idea. Si nosotros hacemos clic ahí en el botón amarillo y seleccionamos todas esas fuentes, todas las Fritz Quadrata, pues las instalaríamos de manera temporal. Y si hiciéramos clic en el botoncito verde, las instalaríamos de manera permanente. ¿Cuándo debemos de instalarlas de manera permanente? Recordad, no me sobrecarguéis el sistema de fuentes, que al final habrá problemas. Siempre decidid lo que vais a instalar. Bueno, una cosa muy importante, que es que cuando vayáis a grabar una lista de trabajo, es posible que os dé un error si antes habéis estado trabajando con otra lista de trabajo y esa lista de trabajo ya no está, ¿vale? Bueno, este tipo de errores tontos se solucionan simplemente dándole a guardar como. Le das a guardar como. Yo te recomiendo que siempre que guardes una lista de trabajo lo hagas así, guardar como, y ya no vas a tener ningún problema. Nosotros hemos estado seleccionando las fuentes, que sería la parte 1 del proceso creativo. La parte 2 del proceso creativo sería ver las fuentes y añadir las fuentes a la lista de trabajo, y luego nosotros guardamos la lista de trabajo para poderla utilizar más adelante. En este caso yo me voy a ir al escritorio, estoy navegando ahí por las ventanas de Windows, me voy a crear una carpeta para que la tengamos accesible. Voy a poner proyecto, por ejemplo, pues no sé, para un cliente cualquiera, imaginemos que vamos a hacer la maquetación de un informe y yo digo presentación de resultados para una empresa, y yo por ejemplo
voy a cambiar el nombre de la lista de trabajo. En vez de poner maquetación e informe, voy a poner resultados, cliente, no sé, Abacus mismo, por ejemplo, una empresa que me invento, Abacus Corporation, como Acme, la empresa del coyote. Algo parecido. Bueno, el coyote se escapaba, siempre jodido. Bueno, pues lo mismo. Grabamos lo que es el archivo de la lista de trabajo, y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Una vez que tenemos ya la lista de trabajo grabada, podríamos acceder a ella. Vemos que la tenemos ahí, y la podemos recuperar al día siguiente. La idea es la que os comentaba antes. Cuando te vas a meter en el proceso creativo, seleccionas las fuentes, las añades a la lista de trabajo, guardas la lista de trabajo, cierras FoneExpert, te vas a casa, disfrutas de tu día en casa, vuelves de casa, abres al día siguiente FoneExpert y dices, anda, ahora tengo que trabajar en el proyecto de Abacus y tengo que instalar la fuente de manera permanente o de manera temporal, ¿vale? Pero ¿cuáles eran las fuentes que yo seleccioné para este cliente? Pues le doy ahí a la carpetita, las busco en el disco duro, en abrir, me voy a, por ejemplo, la carpeta que me he creado antes, hago clic ahí, le doy a abrir, ¡plaf! Y ya automáticamente me carga la lista de trabajo. Y desde la lista de trabajo, este es el punto número 3 del proceso creativo, instalamos de manera permanente o temporal las fuentes que vayan a participar en nuestro proyecto, ¿vale? Ahí hemos seleccionado para ese cliente, para Abacus, las fuentes Ingeborg, las Fris Quadrata, etc. Recordad, no sobrepasarme el 15% de fuentes en función del volumen de fuentes que tengáis instaladas en el sistema. Si tenéis 800 y pico, pues más de 900 y pico no deberíais de tener instaladas de manera permanente, ¿vale? Por tanto, muy cuidadoso con eso. Yo las Ingeborg las voy a instalar de manera permanente porque puedo, porque mi sistema está en 800 y pico, y si instalo unas cuantas más no va a pasar nada, no va a ir más lento, y esta fuente a mí me encanta, como está hecho, yo la voy a utilizar en muchos más proyectos, así que la voy a instalar de manera temporal, de manera permanente, perdón. Botón verde, manera permanente, o puntito verde, de manera permanente. Ahí tenemos otra fuente, la Abril Text. Estamos ahora mismo en listas de trabajo, ¿vale? Tenemos la Abril Display, ¿vale? La fuente Abril, hemos seleccionado todas, ya sabéis cómo se seleccionan las fuentes. Clic en la primera fuente que te interesa, botón mayúsculas, teclas mayúsculas del teclado sin soltar, clic en la última fuente que te interesa y ya las tendréis todas seleccionadas. Fijaos como a la izquierda, en la lista de trabajo aparecen también seleccionadas las fuentes que corresponden a esas que están ahí en el centro de la pantalla, ¿vale? Una vez que las tienes seleccionadas, pues ya tienes que decidir si la instalas permanente o temporal, ¿vale? Yo estas las voy a instalar permanente porque puedo, no se va a pasar de 900 y pico de fuentes, no estoy superando ese 15% mágico que ya hemos hablado antes, que es lo recomendable, y las puedo instalar, y además las quiero instalar de manera permanente porque son fuentes que realmente me gustan mucho y las voy a utilizar para siempre. Luego tenemos las Fris Quadrata, que yo diría que esta fuente no me convence a mí tanto para yo usarla a diario en muchos proyectos. Insisto, no pasaros del 15%, por favor, en cuanto a fuentes instaladas permanentemente. Como la Fris Quadrata no me convence mucho para instalarla de manera permanente, la voy a instalar de manera temporal. Y fijaos que ahí, en activadas temporales, están 9 fuentes, de un total de 982. Ya tengo el sistema un poquito cargadito, ya no debería seguir instalando más fuentes temporales, permanentes, perdón, o si instalo permanentes van a ser muy pero que muy pocas, ¿vale? Luego tenemos otra fuente que tenemos ahí que no le hemos hecho nada, que es la Adele, ¿vale? Que ahora lo podríamos ver, pero de momento, por ejemplo, vamos a abrir Word, ¿vale? Y vamos a probar las fuentes que hemos instalado de manera permanente y de manera temporal, a ver si nos funcionan, y vamos a irnos ahí, con el Word abierto, a la selección de fuentes, y vamos a coger, por ejemplo, que por cierto, podemos escribir el comando run, pero también podéis escribir igual Loren, ¿vale? Y os generaría un Loren Ipsum. Esto es lo que es un texto falso o texto de relleno, que en autoedición, artes gráficas, diseño se utiliza mucho y vale para rellenar un texto, ¿vale? Para rellenar un área de la pantalla, Y siempre tenéis que tener en cuenta, por favor, que las aplicaciones que trabajan con diseño gráfico de autoedición, como InDesign, Illustrator, Photoshop, etcétera, Publisher, QuadExpress, este tipo de aplicaciones, CorelDRAW también, van a manejar siempre mucho mejor los textos que lo que puede hacer, que de la manera que lo podría hacer
procesador de textos, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos viendo la fuente, estamos con las Abril y habéis visto que se han instalado perfectamente. Puedo añadir, aumentar tamaño, reducir tamaño, etcétera. Veis que ahí que las tengo instaladas y están funcionando perfectamente. Esas se instalaron de manera permanente, están en verde. Y esas que están ahí en amarillo están instaladas de manera temporal. Eso significa que cuando el sistema se reinicie ya no estará disponible esa fuente, ¿vale? Vamos a ver si esa otra fuente la tenemos ahí, ¿vale? Hemos estado mirando la Fritz Quadrata y como veis la Fritz Quadrata la tenemos instalada de manera temporal y está ahí funcionando perfectamente, la tenemos ahí, ¿vale? Hemos visto incluso antes casos en los que una fuente temporal podría funcionar por problemas de la fuente, pero en este caso veis que la fuente está funcionando perfectamente. Recordad que las fuentes temporales son muy útiles porque si no queréis tener esa fuente de manera permanente en el sistema, vosotros instaláis la fuente temporal. Cuando tengáis que apagar el ordenador, no me lo apagáis, me lo suspendéis. Voy a repetirlo 3 veces. Me lo suspendes, me lo suspendes, me lo suspendes. No me lo apagas, por favor. Y cuando recuperes el ordenador, es decir, cuando vuelvas a despertar, la fuente estará ahí, tú podrás seguir trabajando en el proyecto varios días, el ordenador se te suspenderá, dejará de consumir energía, estará apagado, estará aparentemente apagado, aunque no lo está, ¿vale? Y podrás trabajar en el proyecto. Terminas el proyecto, lo entregas al cliente y cuando ya lo has entregado al cliente ya sí que puedes reiniciar el equipo, ¿vale? Y esa fuente ya quedará desinstalada de manera automática. Estamos viendo ahora las fuentes Ingeborg, que veis que se han instalado perfectamente. Esas eran permanentes porque yo las quería tener de manera permanente y las tenemos ahí instaladas perfectamente sin ningún tipo de problema. Recordad que la filosofía de permanente y temporal es esa. Las instalaciones temporales de fuentes son muy útiles para la gente que trabaja en artes gráficas porque cuando tienen que hacer un proyecto del cliente cargan las fuentes en el sistema de manera temporal, es decir, las instalan de manera temporal, trabajan en el proyecto, se van a sus casas a descansar, suspenden el ordenador está aparentemente apagado aunque no lo está, vuelven al día de trabajo, despiertan el ordenador, al día siguiente lo mismo, lo vuelven a suspender y así, ¿vale? Hasta que terminan el proyecto. Y cuando terminan el proyecto dicen, proyecto entregado, muy bien, ahora reinicio el ordenador, ¡plaf! Todo limpio, ya no tengo la fuente instaladas en el sistema, porque si tú instalas fuentes, ahí estamos viendo, por ejemplo, estamos probando en Illustrator, ¿vale? Las fuentes que hemos instalado para ver que están disponibles y veréis que sí. Porque lo que iba diciendo, si tú instalas fuentes permanentemente por cliente, tú imagínate que un cliente requiere 30 fuentes, otro cliente tras 30 fuentes, otro cliente tras 40, a fin de mes puedes haber metido más de 3000 fuentes en el sistema y en 2 meses el ordenador ya no te arranca, te lo cargas de los miles de fuentes que tienes dentro, ¿vale? Ahí estamos viendo, por ejemplo, las Ingeborg, ¿vale? Que se están mostrando ahí perfectamente. Veis el texto de prueba en Illustrator. La block no la está mostrando por alguna razón, no sé por qué razón no está mostrando ahí la block, pero sí que está mostrando la mayoría de las Ingeborg. Sin embargo, la block sí que se mostraba en Word, en Microsoft Word. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que puede haber diferentes variaciones de una fuente que puede dar un determinado problema con algún programa, pero bueno, en principio ahí tenéis que toda la fuente, prácticamente todas las variantes de la Ingeborg están instaladas y funcionando en todos los programas, tanto en Word como en Illustrator. Inclusive si hubiera abierto InDesign también funcionaría perfectamente en InDesign. Esa es la filosofía de las instalaciones de fuentes desde la lista de trabajo. Tú ojeas las fuentes. Número 1, ojeas las fuentes en los grupos. Número 2, añades las fuentes a la lista de trabajo. Número 3, guardas esa lista de trabajo, o número 2, añades la fuente a la lista de trabajo y la guardas, y número 3, instalas la fuente de manera permanente o temporal, ¿vale? Recordad que la lista de trabajo la tenemos ahí, ¿vale? Y en amarillo son las fuentes que hemos instalado de manera temporal y en verde de manera permanente. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, otra vez a FonEsper y lo abrimos, y nos vamos a WordList y no tenemos nada, ¿vale? Fijaos que también las fuentes activadas temporales continúan, es decir, lo que FonEsper haya hecho, lo deja hecho en el sistema operativo. No tenéis por qué tener abierto FonEsper. Después de haber instalado fuentes temporales o permanentes, podéis cerrar FonEsper. En las fuentes temporales, como decíamos, si le dais a reiniciar, se desinstalarán de manera automática.
hemos visto lo más importante que FontExpert puede ofreceros. Espero que os haya gustado este video tutorial y hasta el próximo video tutorial.